Hola a todos, continuamos el desarrollo de la unidad dedicada a la sociedad feudal. En este segundo vídeo de la unidad vamos a tratar sobre algunas características básicas de la sociedad y empezaremos hablando de uno de sus grupos, de uno de sus estamentos. Hablaremos en este caso de la nobleza. Bien, la sociedad feudal tiene una serie de características que vamos a destacar a continuación. En primer lugar, está dividida en tres estamentos y se nos solemos referir a ella como que es una sociedad estamental. ¿Qué son estos estamentos? Pues los estamentos van a ser grupos sociales a los que se pertenece en general por nacimiento. En esta época, en la sociedad estamental, no va a haber prácticamente movilidad social, es decir, prácticamente no se va a poder pasar de un grupo a otro, solo se va a poder pasar a uno de los grupos, al grupo del clero, porque lógicamente nadie nace perteneciendo al clero, no es un grupo al que se pertenezca por nacimiento. Cada estamento va a desempeñar una función muy clara. En primer lugar, la nobleza se va a dedicar a defender a la sociedad. El clero, por su lado, se dedica a orar por la salvación de la humanidad. Y finalmente los trabajadores van a ser los que van a mantener a los otros dos estamentos, es decir, al clero y la nobleza. Y los trabajadores básicamente van a ser todos campesinos. Habrá algunos comerciantes, algunos artesanos, pero en esta época serán en número muy pequeño. Básicamente todos serán campesinos. Bien, vamos a distinguir en estos tres estamentos. Por un lado vamos a tener dos grupos que van a ser privilegiados y otro que va a ser no privilegiado, que serán los trabajadores. ¿En qué consisten estos privilegios? Bien, pues nobleza y clero no van a trabajar, no pagarán impuestos y van a tener leyes especiales. Y también van a ser juzgados por miembros de su propio estamento, nunca por miembros de los trabajadores, lógicamente. Bien, vamos a hablar entonces ahora ya de los señores. Va a ser un grupo muy reducido, un número pequeño, y según la riqueza que tengan y el poder, vamos a dividir a estos nobles en dos subgrupos. Por un lado vamos a tener a la alta nobleza, que va a estar formada por vasallos directos del rey, y ahí vamos a tener a condes, duques, marqueses, barones, etc. Y por otro lado vamos a tener una baja nobleza formada por nobles de menor categoría, van a ser nobles que van a ser vasallos de miembros de la alta nobleza. Van a ser, por lo tanto, nobles con mucho menos poder, mucha menos riqueza. Bien, vamos a ver ahora la vida cotidiana, es decir, cómo era el día a día de estos nobles. Los varones, desde muy pequeños, se formaban para la guerra. A partir de los 6 años eran enviados al castillo de algún señor para servir como pajes. Es decir, servían allí y aprendían el modo de vida de la corte, la etiqueta, las buenas costumbres, etc. Y lo aprendían desde los 6 años. Así estaban hasta los 14, que era cuando se convertían en escuderos. Los escuderos son los encargados de preparar, cuidar y llevar las armas del señor, tanto en el combate, en la guerra, como en los torneos o en las justas. Una vez que llegan a los 20-21 años, pasan a ser armados caballeros. A partir de entonces van a poder prestar ayuda militar en tiempos de guerra y durante el resto del tiempo, cuando no haya guerra, pues se dedicarán a entrenar en torneos, cazando, realizando justas, etc. Y vamos a ver cómo era la ceremonia para convertirse en caballero. En primer lugar, se realizaba una vela de armas en una iglesia la noche anterior, es decir, se pasaba la noche anterior rezando y velando, guardando las armas que al día siguiente se iban a poner, y se pasaba, como hemos dicho, la noche meditando y rezando. Al día siguiente se producía un juramento en el que delante del Señor se juraban las leyes de comportamiento del caballero, de un caballero cristiano, y todo eso se hacía delante del Señor. Finalmente se le entregaban la espada y las espuelas, que eran símbolos del caballero, y una vez vestido ya de esta forma, el Señor le daba un golpe ritual en el hombro, en lo que se denominaba el espaldarazo, que es como lo que vemos aquí en la imagen, este golpe que muchas veces sale en las películas y eso. Vamos a ver también cómo eran las armas, el armamento de los caballeros. En primer lugar vamos a hablar de los elementos defensivos. Vamos a tener la cota de malla, lo vemos aquí, esto sería más bien una cota de escama, pero bueno, tiene una función similar. Está formado por bien o por escamas enlazadas unas con otras o por anillas entretejidas que dan una protección en el cuerpo. Con el paso del tiempo esta cota de malla
pasará a convertirse en una armadura de placas de metal, pero al principio va a ser una cota de malla. También vamos a tener el escudo. Aquí tenemos dos tipos de escudos. Tanto las defensas como las armas, sobre todo las defensas, variarán con el paso del tiempo. Aquí tenemos dos ejemplos, el comienzo de la Edad Media y luego un poco más avanzado. También tendremos el casco o el yelmo. Vemos aquí este grupo también serían cascos que se utilizan. Como vemos, este está abierto, solo cubre la parte superior, y estos son yelmos completos. Algunos hay que se levanta la parte frontal para permitir una mayor visión y se podía bajar. En este caso son cerrados. También tendríamos dentro de las armas ya las lanzas. Aquí no aparece el dibujo porque está cortado, pero ambas serían lanzas. Las espadas. Aquí tenemos distintos tipos de espadas, más cortas, más largas, y también dagas, puñales. La maza, que sería estas dos armas de aquí, que tienen una cabeza de metal y un mango de madera. También el martillo, que sería esto de aquí, y el hacha. Estos serían tanto los elementos defensivos como los elementos ofensivos que utilizarían los caballeros, los nobles, en combate. Como dato, no vemos por ningún lado el arco y la flecha, ya que el arco y la flecha eran considerados armas indignas de los caballeros. Eso solo utilizaban los campesinos o las tropas de menor importancia, utilizaban el arco y la flecha, pero los caballeros nunca, porque suponía luchar a distancia, lo cual no era caballeroso. Bien, hemos hablado de los varones. Las damas, sin embargo, pues su vida era muy distinta. Ellas se casaban con quien acordaba su familia, se dedicaban a dirigir a los sirvientes, a educar a los hijos, bordar, rezar, tocar algún instrumento, y si no se casaban solían ingresar o entrar en un convento. Bien, veamos ahora la residencia de los nobles, ¿dónde vivían? Pues el lugar donde vivían era el castillo, que era la residencia fortificada, es decir, con una serie de defensas del señor feudal, y también el lugar de refugio de los habitantes del feudo en cualquier caso de peligro de ataque. Estas construcciones en principio se construyeron en madera. Aquí vemos las distintas fases de construcción de uno de estos castillos de madera. Vemos que se levanta una montaña, una colina artificial, y aquí se pondría el edificio principal, la torre, lo que será la torre del homenaje, con dos recintos amurallados. Y finalmente, pues con el paso del tiempo, estos recintos se ampliarán y se terminarán edificando en piedra, porque es más resistente, porque sufre mejor el paso del tiempo, le afecta menos. Bien, el lugar más importante del castillo era la torre del homenaje. Se llama así porque era donde se celebraba la ceremonia de homenaje, y costaba normalmente entre 2 y 3 pisos, y era un lugar tanto de vigilancia como de residencia del señor. Es decir, el señor y su familia vivían dentro del castillo en esta parte, en la torre del homenaje. En los sótanos estaban normalmente las caballerizas, se guardaban los caballos y los almacenes. En la primera planta era la zona de recepción, donde se celebraban los banquetes, se comía, se realizaban las ceremonias de homenaje. En la segunda planta podía existir una capilla, una pequeña iglesia. Y en el piso de la tercera planta normalmente eran las habitaciones, el dormitorio del señor y de su familia. Y finalmente en la parte alta se situaban los soldados como medida de guardar el castillo, desde donde se vigilaba las zonas cercanas. Bien, a pesar de, ya sabemos cómo vivían los campesinos, pero bueno, el castillo tampoco eran lugares muy lujosos. Los lujos, como decimos, eran escasos. Había algún tipo de tapices para cubrir las paredes, existían pocos muebles también, y los colchones solían ser de paja. Cuando hacía frío se calentaba el edificio con chimenea, y por la noche se iluminaban con antorchas. Para completar los distintos elementos del castillo, pues al lado de la torre del homenaje, junto a ella, pues vamos a tener un granero, una herrería, viviendas para los servidores, hornos, establos, talleres, etc. Todo dependía del tamaño del castillo. Ser más mayor, pues tendría más
otros edificios asociados, y si fuera menor, pues tendría menos. También vamos a tener, lógicamente, una muralla que va a rodear el recinto para defenderlo, y también a veces existía un foso, que podía estar lleno de agua o no, simplemente era un elemento para dificultar el ataque al castillo. Y finalmente, hablando del castillo, pues para acceder a él muchas veces se solía construir un puente levadizo, es decir, un puente que con un mecanismo se retiraba para dificultar el ataque y la toma del castillo. Aquí vemos dos puentes levadizos, uno aquí y otro aquí. Este edificio se llama Barbacana y es una defensa de la entrada al castillo. Bien, pues espero que el vídeo os haya parecido interesante, gracias por verlo y continuaremos en el siguiente vídeo hablando del resto de los elementos de la sociedad, del clero y del campesinado.